Existe un retrato pintado por el alemán Joseph Karl Stiller que muestra a un hombre duro, enérgico y desaliñado. Este hombre del retrato se reunió en 1812 con el gran Goethe. No obstante, Goethe vio al hombre del retrato como un hombre salvaje, incluso poco sofisticado. Claro que al escritor tampoco le fue muy bien que digamos, ya que el hombre del retrato lo vio como un hombre demasiado parsimonioso y complaciente con los poderosos. Ha llegado el momento de revelar el secreto. El hombre del retrato es Ludwig van Beethoven, y aquí en Artífices presento su vida y su obra. Ludwig van Beethoven nació el 16 o 17 de diciembre de 1770 en Bonn, una ciudad en el occidente de Alemania. Es importante repasar los antecedentes familiares de Beethoven. Primero, hay que decir que su abuelo era un violinista que emigró de Bélgica a Bonn en 1733 y se convirtió en violinista de la corte de Clemens August el Fastuoso. Su padre también tenía algunas inclinaciones musicales, se llegó a desempeñar como tenor, pero se vio más atraído por el alcohol y era un hombre violento. A diferencia de Leopold, el padre de Mozart, Johann, el padre de Beethoven, pues era un hombre poco sofisticado que no supo apoyar de la mejor manera a su hijo. Prácticamente lo torturaba para convertirlo en un gran músico. Y lo logró. Beethoven desde los 4 años pasaba largas tardes sentado frente al clavicémbalo, que es un instrumento musical típico del barroco, antecedente del piano. También tenemos que Beethoven tuvo 2 hermanos menores, Caspar Karl y Johann, a quienes el compositor siempre apoyó económicamente y a quienes intentó proteger de todas las maneras posibles. La relación de Beethoven con sus hermanos nos revela a un hombre controlador y demasiado moralista. Después de haber compuesto sus primeras sonatas para piano en 1782 y 1783, llegó a la región de Colonia un nuevo gobernante, el príncipe Maximiliano Francisco. Maximiliano Francisco era un hombre de la Ilustración y favoreció las artes en su corte. Fue gracias a él que cuando vio a Beethoven y descubrió su talento, lo invitó como segundo organista de su orquesta. Es en la corte de Maximiliano Francisco donde Beethoven se da a conocer a la aristocracia de su ciudad natal. Uno de estos aristócratas, el conde Ferdinand von Waldstein, decide financiarle a Beethoven un primer viaje a Viena. En Viena, ciudad a la que llegó en abril de 1787, el músico conoce al gran Wolfgang Amadeus Mozart. Se dice que Mozart lo vio tocar unas improvisaciones frente al piano y después de escucharlo pronunció estas palabras: «Pongamos atención a este joven, llegará el día en que se hable de él». Al mismo tiempo, Beethoven fue desarrollando un gusto por la literatura que no lo dejaría nunca. Se cuenta que era el compositor más culto de su tiempo y gustaba de leer a Kant, a Goethe y a Schiller. A los pocos meses, Beethoven tuvo que abandonar Viena para regresar a Bonn debido a la muerte de su madre. Tuvieron que pasar 5 años para que al compositor se le presentara su siguiente gran oportunidad. En 1792, el ya célebre Joseph Haydn visitó Bonn y se quedó impactado por el talento de Beethoven. Lo invitó a Viena para darle lecciones particulares. Y así, el músico dejó Alemania para irse a Austria y en noviembre de 1792 se establece allí definitivamente. Nunca más regresaría a su tierra natal. Cuando Beethoven se establece definitivamente en Viena, en noviembre de 1792, él busca a Haydn para las lecciones, pero este se las brinda de mala gana. El mismo Beethoven diría después que no aprendió nada de estas clases. Y bueno, para 1793, el músico consigue que le publiquen su primera partitura, sus 12 variaciones para piano.
2 años más tarde, compone sus conciertos para piano y orquesta en do mayor y en si bemol mayor, que lo llevarían a presentar su primer concierto público en el Burgtheater de Viena en 1795. En los últimos años del siglo XVIII, Beethoven comenzó a experimentar dolores intestinales frecuentes y una pérdida progresiva del oído. Es en junio de 1800 cuando el músico confiesa su sordera por primera vez en una conmovedora carta a su amigo Franz Wegeler. También en la misma época en que empieza su sordera, se enamora profundamente de una de sus alumnas aristócratas, Giulietta Guicciardi. Esta lo rechaza por su posición social y entonces el músico entra en una crisis existencial. Los factores de su sordera progresiva y el desamor lo llevan a refugiarse en la naturaleza y viajar a un pueblo rural muy cerca de Viena llamado Heiligenstadt. En Heiligenstadt, en 1802, Beethoven llegó a considerar la idea del suicidio, pero su estancia ahí tuvo un efecto catártico, ya que regresaría a Viena con la composición de la heroica ya esbozada. Unos años más tarde, Beethoven se encontraba trabajando en su quinta y sexta sinfonías. La quinta sinfonía, la del destino, es considerada por la crítica como una de las obras cumbre en la trayectoria musical de Beethoven. Es importante decir que estas obras tuvieron un estreno conjunto en Viena en diciembre de 1808. A partir de 1809, Viena se vio constantemente asediada y dominada por las tropas de Napoleón Bonaparte. Se dice que los bombardeos propios de las guerras napoleónicas terminaron por empeorar la sordera de Beethoven. Después, en 1814 y 1815, en el contexto del Congreso de Viena, Beethoven tocó para los jefes de Estado europeos que se encontraban en la capital de Austria para discutir la nueva situación política después de la derrota de Napoleón. En este contexto del Congreso de Viena, Beethoven brinda su último concierto el 25 de enero de 1815, cuando su sordera ya era total. En ese mismo año de 1815, muere su hermano mediano, Caspar, y le encarga a su hijo, y se lo encarga con una custodia compartida con la madre. Beethoven en los años siguientes pelearía por la custodia del niño para convertirse en el único tutor. La relación con su sobrino nunca fue buena, ya que Beethoven era demasiado rígido y su sobrino desarrolló una afición por el alcohol y las apuestas. Beethoven dedicó los últimos años de su vida a 2 composiciones muy importantes: la Missa Solemnis y la Novena Sinfonía. Beethoven estuvo bajo el mecenazgo de Rodolfo de Habsburgo, hermano menor del emperador Francisco I. Rodolfo de Habsburgo era un clérigo y por lo tanto le encargó a Beethoven la composición de esta misa hacia 1819. El alemán no la completó hasta 1823, después de grandes investigaciones sobre música sacra, un campo en el que no había incursionado. Al final, Beethoven consideró que su Missa Solemnis era su mejor composición y hoy en día se considera como una de sus composiciones más personales. Todo el año de 1823, el compositor lo dedicó a la Novena Sinfonía. Esta Novena Sinfonía es característica por la inserción de un coro al final de la misma. El coro cumple con la función de dar voz a un poema de Schiller, la Oda a la Alegría. La Novena Sinfonía tuvo su estreno en Viena el 7 de mayo de 1824 y fue un éxito abrumador. 3 años más tarde, el 26 de marzo de 1827, Ludwig van Beethoven muere en su casa de Viena, sin la compañía de su sobrino y en medio de una situación económica precaria. Beethoven nunca fue rico y, sin embargo, uno de los asistentes a su funeral escribió: la muerte de Beethoven produjo en Viena una emoción de la que no se tiene memoria. Entre 20 y 30.000 personas lo acompañaron a la tumba. Los compositores más destacados, entre ellos Schubert, llevaban las cintas del féretro. Así, con este final, se cumple lo que Beethoven llegó a decir a uno de sus mecenas: príncipes hay muchos, pero Beethoven uno solo.
¿Sientes curiosidad por conocer todavía más? Aquí un último dato. Beethoven compuso una única ópera, Fidelio. Pues bien, si quieres saber más sobre los artistas y el mundo del arte, puedes ver otras cápsulas de artífices aquí y suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí. Muchas gracias, yo soy Pedro Solá, hasta la próxima.